Muy buenos días, mi nombre es Evelio Correa Guisay, soy médico cirujano en la Universidad de Antioquia y mi especialidad son las terapias alternativas y la farmacología vegetal. Además de eso, he sido profesor universitario, profesional en coaching ontológico, programación neurolingüística, hipnosis clínica reparadora, training to trainers, en fin, la hipnosis ericksoniana, banda gástrica virtual. Trabajo en un centro médico que fundé, Centro Médico ECO, y mi medicina la llamo la medicina cuántica transpersonal. Vamos a hablar hoy sobre un tema que nos encarga seres de excelencia. Mari Cardona, mi maestra, nos encarga hablar sobre un tema que se llama las fobias. Eso es lo que nos reúne hoy aquí. Y vamos a hablar, empezamos sobre la etimología. ¿De dónde viene esa palabra fobia? Es un término griego. Está derivado de la palabra phobos, que quiere decir miedo, quiere decir odio. Y el sufijo ia, que quiere decir una cualidad, una característica. Entonces, miedos, fobias es lo mismo. Tengo miedo, tengo odio, tengo fobia a X o Y situación. Y en la mitología griega, Fobos era el dios del miedo, hijo de Ares, y Afrodita vendría ser, si estamos hablando de genealogía, entonces es nieto de Zeus. ¿Cuáles son las características de una fobia? Una fobia produce un miedo intenso y persistente. ¿Es excesivo o es irracional? Esto no es un mismo miedo común y corriente, que tengo miedo a X o Y cosa, no, esto es un miedo intenso, persistente, excesivo, irracional, como muy fuerte, fuertísimo ese miedo, y se desencadena por la presencia o aún por la anticipación. A veces ni siquiera, simplemente por imaginarme que hay X o Y cosa en una parte, ya con eso tengo miedo, empiezo como a desencadenar esa ansiedad. A veces es a objetos, puede ser a situaciones específicas. Entonces, no necesito estar en contacto, sino simplemente por la presencia o la anticipación de que voy a ver voy a estar en esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué las desencadena? Animales. Entonces, estoy pensando que voy a encontrarme con un animal, así todavía ni siquiera lo haya visto. Lugares cerrados, las alturas, la oscuridad, personas que tienen miedo a las tormentas, a volar en un avión. Por ejemplo, a ver sangre. Hay fobias, las personas viendo sangre se desmayan, por ejemplo. A recibir inyecciones. Hay fobia, por ejemplo, a intervenciones médicas, a que si traigo un alimento sólido, de pronto me voy a atragantar, me voy a ahogar. Ese es otro tipo de fobias. A manejar, conducir un coche. A las aguas profundas, empiezan a imaginarse o que me voy a hundir o que se me va a venir el tiburón y va a empezar ya a ver a shark, tiburón. Y una característica muy importante de la fobia es que su duración sea mayor a 6 meses. Cuando estamos hablando de fobia, estamos hablando de un fenómeno que dura más de 6 meses. Si simplemente fue un proceso que empezó y que primera vez que le pasa y no le volvió a dar, ya no es una fobia. En medicina, ¿cómo funciona esto a nivel del cuerpo? A nivel del sistema activado, del sistema reticular activado, en fin, en el cuerpo, ¿cómo funciona esto? Cuando nos exponemos a un estímulo fóbico, inmediatamente hay una respuesta de ansiedad. Entonces empieza a entrar la amígdala, empieza a producir adrenalina, empiezo a hiperventilar, respirar rápido, me pongo pálido, empiezo a sudar, en fin, y puede llegar hasta producir un ataque de pánico. Ahí, esto entra dentro de las enfermedades que llamamos los trastornos de ansiedad. Muchas veces es hasta ansiedad de anticipación, ni siquiera ha pasado y ya estoy sintiendo esa ansiedad. Y en los niños se puede manifestar, por ejemplo, le para un llanto cuando se despiertan por la noche, está todo muy oscuro, entonces el niño se puede despertar como con ese miedo, ese llanto, las rabietas también, la inmovilidad, también pueden despertarse, por ejemplo, con una paralizados o a veces puede haber hasta una relajación de esfínter, entonces se pueden orinar cuando se está presentando esta fobia. Entonces, cuando se despiertan por la noche, hay diferentes formas de manifestarse. En los niños puede ser más fuerte que en los adultos. Eso sí sucede en este tipo de enfermedades. ¿Y cómo lo enfocamos como seres humanos? Cuando, por ejemplo, un adulto sabe que el miedo es excesivo, que es irracional. Por ejemplo, en la psiquiatría, esa es una de las características de la fobia, que la persona sepa que su miedo es excesivo, que su miedo es irracional. Pero, por ejemplo, los niños no. Los niños creen que es verdad. Ellos le brindan un poder más grande, su creencia los lleva más a esa reacción, porque para ellos eso es una cosa que está sucediendo y que es verdad y que ellos se despiertan por la noche y que ahí está el monstruo y que ahí está lo que está la figura, entonces ellos le dan la forma que si es un pajarito los va a matar y para ellos es algo real.
Ya nosotros como adultos, y en algún momento nos dicen, hombre, pero vos crees que si porque pasé cerca de un abismo te vas a morir, o que si aparece un payaso en tu vida, entonces te va a pasar algo grave con eso. Pues nosotros como adultos podemos saber que no, pero para el niño eso sí es algo muy real. ¿Cómo maneja la persona cuando empieza a experimentar esto, cuando ya tiene esa fobia instalada en su cuerpo? Principalmente con la evitación. La evitación, entonces la persona simplemente dice, no, yo no voy a salir allá porque no voy a ir a X parte, yo no voy al éxito, por ejemplo, porque es que allá hay eh, de estos insecticidas y yo le tengo fobia a los insecticidas, yo no soy capaz de estar cerca de un insecticida, hombre, pero ¿qué va a pasar si está en un tarrito y vos estás en otra parte? Eso no, ¿qué te va a suceder? Pero no, muchas veces, entonces casi siempre las personas lo que hacen es evitarla. O si la tienen que soportar, entonces empiezan a sentir como una ansiedad, un malestar muy fuerte, se empiezan a sentir mal, todas estas emociones que se desencadenan con la ansiedad, con el estrés. Y el adulto pues sabe, o sea, si yo le pongo a decir, hombre, pero ¿qué tiene, qué te va a hacer ese insecticida porque esté allá? Pero no, yo no soy capaz de entrar porque sé que allá hay. Entonces van interfiriendo en la rutina normal de la persona. Si hay fobias sociales, por ejemplo, entonces no soy capaz de hablar en público, no soy capaz de hablar con mi jefe, de pedirle un aumento, todas estas cuestiones que nos van a interferir, no soy capaz de dictar una conferencia, no soy capaz de ir a trabajar a X partes, si me ofrecen un consultorio en un piso 15, no, eso es muy alto, yo no soy capaz de subir a esa parte. Entonces, eso va interfiriendo con la rutina normal de la persona y también interfiere en sus actividades laborales. Que, repito, pues es muy difícil una persona que tiene temor a hablar en público decir que se va a volver profesor o que se va a volver conferenciante, en fin, de la parte académica, la parte social, y esto nos va impidiendo como un funcionamiento normal. Llega un punto en que no somos capaces de funcionar en la vida. Y también con nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestro liderazgo, nuestro autovalor, nuestra autoconfianza, todo eso se va afectando porque como tenemos esa fobia, entonces sabemos que no somos iguales a los demás, entre comillas, que estoy limitado para muchas cosas, entonces va existiendo ese malestar. Pues hay unas fobias que no tienen como mucho inconveniente, pues digamos, si yo tengo una fobia a los zancos, por ejemplo, o si tengo una fobia a los palitos chinos, como en una conferencia que estoy viendo una vez que había una muchacha que tenía fobia a los palitos chinos, pues no voy a restaurantes chinos y listo, pero, o no voy a comer sushi, en fin, pero hay unas fobias, como les digo, que sí nos van a afectar muchísimo nuestra vida. Por eso es importante reconocer esas fobias y saber cómo las vamos a manejar para que no sigan afectando nuestra vida social. Nosotros solamente nacemos con dos temores, solamente, no hay más temores, sino nacemos con el temor a los ruidos fuertes y el temor a caernos. O sea, un niño, por ejemplo, un bebé, no tiene más temores, simplemente, yo creo que lo hemos experimentado, uno coge un bebé así en las manos y lo hace así como para dejarlo caer y el bebé mismo se agarra, tenga la edad que sea. Estos miedos parece que son atávicos y de conservación, porque cuando niños, pues, en generaciones anteriores, en fin, hablando de la filogenia, se piensa pues que con la evolución, pues de pronto estábamos en los árboles altos, en fin, bien. Entonces ese miedo a caerse. Y el otro es a los ruidos fuertes. Un bebé está acostado en una camita, ¡pam!, una puerta se cierra, ¡ah!, pega el grito. Pero de resto no tenemos más temores. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, por ejemplo, cuando bebés vamos gateando y hay por ahí un león, el bebé va ahí, intenta agarrarle el colmillo al león y no tiene problema, mete la mano al fuego, agarra unos cables pelados, en fin. Entonces, hay unos temores que son necesarios. Está bien, no digo que le vamos a meter la mano a un colmillo a un león, pero sí entender que la mayoría de esos temores son irracionales y que además nunca van a suceder. Bueno, entonces, fuera de esas dos fobias, esos dos temores, no nacemos con más temores. Y los peores temores, los más limitantes, el temor más común, uno diría, ¿cuál es el temor más común en la gente? Y dice, no, el temor a morirse, no, el temor a morirse no. Es más fuerte el temor a hablar en público, es el temor más común, el más limitante, el que casi todo el mundo tiene, el temor a hablar en público. Hay un temor que es muy grave y muy dañino, que es el temor a fracasar. Porque si yo le temo al fracaso, le temo al éxito. Porque entonces, como dicen por ahí, el que no arriesga un huevo no saca una gallina.
Entonces, si yo le tengo miedo al fracaso, entonces no voy a arriesgar y no voy a triunfar. Ese es el más limitante. El temor a hablar en público es el más común y ahí está el temor a la muerte. Ese vendría a ser el tercero, pero ese es el temor normal a la muerte. Ya la fobia a la muerte se va volviendo la tanatofobia, tanatos de muerte, ¿cierto? Entonces la tanatofobia se va volviendo muy limitante porque empiezo, bueno, primero el temor a la muerte, cada que pienso en la muerte me paralizo, ya no sé qué, entonces ya después voy a tener miedo a los ataúdes, a los entierros, a los velorios, a la verdad, cada vez voy a tener unos miedos más absurdos, ya después de un cura y pienso en la muerte. Entonces, todas estas situaciones nos van llevando a muchas limitantes. Pero repito, es muy distinto el temor a la fobia, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo tengo temor a las alturas, que yo ahora el consultor mío queda en un piso 7, lo he tenido en un piso 22, entonces había personas que, ay no, pero cierre la ventana o cierre la cortina porque yo no soy capaz de estar ahí al ladito y todo. Ese es un temor, ¿cierto? El temor a las alturas, está bien, pero la fobia como tal es una reacción diferente. La persona no va al consultorio, no entra, sabe que no puede llegar allá, no es capaz de afrontar esa situación, se muere de ansiedad solamente por pensar, no, es que ir al consultorio, el doctor, yo no voy, porque eso allá, esa ventana, ese piso, allá tal cosa. En cambio, el que le tiene miedo, se acuesta en la camilla, se le corre un poquito la cortina y queda tranquilo. Entonces, está en otra parte diferente y ya, no pasa nada. Entonces, la fobia produce ansiedad aún solamente con pensar en ella. A la idea de la fobia ya nos produce esa ansiedad, no al hecho como tal. Pero yo tengo fobia a la culebra, si no haya una culebra aquí, pero pensar que puede haber culebras, yo no estoy allá, a las arañas, a lo que sea. Aquí en esta caricatura, entonces, si yo veo un león, es normal que me dé miedo, y pues eso, necesito sobrevivir. Pero patológico, entonces si estoy viendo una marioneta, entonces ya eso sí es una fobia, si me voy a asustar viendo una marioneta. ¿Cuáles son los principales tipos de fobia que suceden? Entonces, a los animales, esa es la fobia más común, serpientes, arañas, cualquier insecto, los gatos, ratas, ratones, pájaros, en fin, hay a los animales. Hay otras que se llaman al ambiente natural, a las situaciones de la madre naturaleza, las tormentas, el viento, las alturas, el agua, la oscuridad, esas son fobias específicas. A la sangre, esa es la tercera, a las inyecciones, a las heridas. Entonces, esta fobia de sangre y heridas, por ejemplo, hay personas que tienen fobia específicamente a ver, a mí me ha pasado un paciente sacándole sangre, específicamente se desmaya viendo que le saquen sangre. O sea, ya si su sangre está afuera, si se cortó no pasa nada, pero el hecho de que le metan la aguja y le saquen su sangre, se desmaya. Eso es específica a ese tipo. Otros están en una cirugía, pasa mucha gente, o están sacándole sangre, y se desmaya. O por recibir inyecciones, es muy común también la agujita que va a pasar la piel, da muchas personas tienen esa fobia a las cirugías. Esos, por ejemplo, no es específicamente a la sangre, por ejemplo, la sangre menstrual no tiene problema. La sangre de la vaca, por ejemplo, si estoy haciendo un asado o alguna cosa y lo estoy dejando término crudo que llaman, entonces no, esas son específicas. Las fobias situacionales, por ejemplo, en un transporte público, en un túnel, en un puente, en un ascensor, volar en avión, manejar un carro en un lugar cerrado, estoy en ciertas situaciones que me exponen a mi fobia. Y de otro tipo, por ejemplo, gente que tiene fobia a atragantarse, por ejemplo, entonces no, si me ahogo, o fobia a vomitar. Hay personas que de solo imaginarse que van a vomitar, ya empiezan a experimentar ese pánico, a enfermarse. La fobia a enfermarse es diferente a la hipocondría. Los hipocondríacos se creen que tienen todas las enfermedades. La fobia a enfermarse, por ejemplo, la acidofóbico, por ejemplo, las personas que le tienen fobia al SIDA, por ejemplo, y entonces a todas piensan que se van a contagiar. Ahora ya pasó, ahora ya es la germenofobia, estos gérmenes, entonces hay personas que se están lavando las manos 50.000 veces al día, personas que son ese pavor y usan 50 mascarillas y toda la cosa, esa es fobia a enfermarse. Hay otra, la agorafobia, los espacios abiertos, saber que no tengo dónde agarrarme, saber que no tengo dónde sostenerme si pasa algo. Y por ejemplo los niños, pues que con esos miedos a los ruidos fuertes, y a las personas disfrazadas, pasa mucho, los niños le tienen mucho temor a los payasos, que los payasos siempre han tenido como un componente lúgubre por allá, tenebroso, y ahora pues cada vez con las películas de terror y todas estas cosas se los van reforzando a los niños, pero a veces un niño está en un circo
y cogen los payasos y cometen la inteligencia de aparecérsele por detrás al niño, ¡ah! Lo asustan, entonces el ruido fuerte, voltean, ven esa máscara, ven en todos esos colores, y si de pronto están zancos, también peor, y van, generan esa fobia inmediatamente. Entonces, hay muchos tipos de fobias que se pueden manifestar de muchas formas diferentes, pero específicamente hablamos de estas 5. Cuando una persona tiene una fobia, si le tiene fobia a las arañas, por ejemplo, tiene mayor posibilidad de tener otra fobia. Es casi como que se nace con ese componente, llamémoslo genético, aunque no podemos decir que la fobia es genética, para ser hereditaria, pero sí hay una propensión cuando tenemos cierto tipo de genes de tener más fobia. Entonces, tengo una fobia, probablemente más adelante pueda tener otra. Pero la mayoría generan como vienen de miedos básicos, son, como les decía, propios de la evolución de las especies, del miedo a las alturas, el miedo a los animales, en fin, porque eso nos íbamos a morir si nos pasaban esas cosas. Y la frecuencia de las que les expliqué, en el orden de mayor a menor, entonces son las situacionales, para hablar en público, todas esas cosas, ambientes naturales, a las tormentas, a los rayos, todo esto, a la sangre, a las inyecciones, a los hospitales, a enfermarse, y las fobias a los animales. Son como el orden más común. Vamos a decir, eso no es tan importante los nombres de las fobias como para chicanear los nombres de las fobias más raras, no sé qué y no sé cuándo. Fobia a los payasos, listo, tiene fobia a los payasos, pero vamos a utilizar unas fobias. Que quiere decir bueno, entonces eufobia es fobia a recibir buenas noticias, somnifobia a dormir, gelatofobia a la risa, onfalofobia, onfalo es ombligo, una onfalitis, no es ombligo, onfalofobia a los ombligos, efebofobia a las personas jóvenes, los efebos, los jóvenes en Grecia, geniofobia a tocarse la barbilla, falacrofobia a la calvicie, imagínense, no me podía mirar al espejo, metrofobia a la poesía, esas son fobias, por ejemplo, muy raras. Las más comunes, pues, son por ejemplo, fobia a las arañas, la aracnofobia, al volar, aerofobia, a los espacios abiertos, esa es la agorafobia. Les decía que la persona no es capaz de estar en un espacio abierto porque le parece que sostenerse, en fin. A los espacios cerrados, al revés, claustrofobia. A las alturas, acrofobia, cuando no tengo temor a estar en un edificio, en un piso muy alto. Al cáncer, cancerofobia. A hablar en público, glosofobia. Gloso viene de lengua, ¿cierto? La glosofobia es la fobia a hablar en público. Hematofobia, hematosangre, fobia a la sangre, oscuridad, nictofobia, nictámbulo, el que camina de noche. A las tormentas, truenos, rayos, a todas estas cosas de la naturaleza se llama brontofobia. A los payasos, coulrofobia. Coulrofobia viene una palabra griega que quiere decir, coulro habla de la persona que anda en zancos. Entonces, de ahí viene, pues los payasos antes utilizaban mucho esto de los zancos. Lo más común es que las fobias vayan empezando, por ejemplo, a los animales desde los 7 a los 9 años. Como les decía, un niño ve un león, ve un tigre, una vez ve un niño jugando con una cucaracha, con una culebra, de 7 a 9 años ya empieza con esa fobia a los animales. A los 8 años más o menos, fobia a las inyecciones. Los niños llegan a un consultorio y el doctor los chusa, lloran, claro, el doctor les juega y tal. Pero a los 8 años ya empiezan, porque, repito, es diferente el temor a la fobia a las inyecciones. A los 9 años, fobia a la sangre. A los 12, la fobia dental, a los problemas dentales. A los 13 años más o menos empieza la fobia a las alturas. Ya la claustrofobia empieza más o menos a los 20 años. Y a los 24 la fobia para conducir. Entonces, como podemos ver, casi todas empiezan en la infancia. Lo más común es que las fobias empiecen en la infancia y, por ejemplo, el 90% de las fobias a los animales comienzan en la infancia. El 84% de las fobias a la sangre y las inyecciones en la infancia. 67% de las fobias a los ambientes naturales, a las alturas, por ejemplo, esas empiezan en la infancia, o sea, niños menores de 12 años. En cambio, solamente el 18% de las fobias situacionales, por ejemplo, conducir, los ascensores, espacios cerrados, esas sí comienzan en la edad adulta. Entonces, ¿cómo es que se genera una fobia? Las fobias por general se generan muy rápido, pero hay 3 formas básicas de generarse una fobia. Por ejemplo, el condicionamiento clásico, como el ejemplo pues, de los reflejos condicionados de Pavlov. Si tú, por ejemplo, cada que te has montado en un avión, empieza ese avión para arriba y para abajo, que se va a caer, y otra vez te vas a montar en un avión y vuelve para arriba y para abajo. Entonces, cuando te vas a montar en un avión,
ya estás ahí mismo pensando, no, ese avión seguro se va a empezar con esa subida y bajadera tal, o si montaste en un ascensor y se quedó encerrado y la segunda vez que montaste en un ascensor otra vez encerrado, entonces eso se llama un condicionamiento clásico, ya estás anticipando, ¿no? Entonces, como aquí dice, por ejemplo, el perro de Pavlov, el ringtone de campanita, como teóricamente era que sonaba una campanita y el perro empezaba a anticipar y a producir saliva si no le dieran comida. Entonces, este es el chiste aquí. El aprendizaje vicario se llama. Van copiando patrones de conducta de los adultos. Entonces, todas estas cosas se van aprendiendo. Entonces, si yo cada que voy con mis padres o con mi mamá, por ejemplo, que le tenía pánico a los perros, y mi mamá era una que veía un perro, por lado que sabía que había un perro en el vecindario y daba la vuelta, se iba por la otra calle para no encontrarse con un perro. Ya después se fue curando porque ya se volvió de moda todo el mundo tener perros, pero mi mamá cumpliría 100 años este año si estuviera viva. Entonces, ella tenía esa fobia. Yo, pues, algunos hermanos míos se lo copiaron, y ese pánico a los perros, por ejemplo. O si tú vas con una persona y cada que, por ejemplo, el carro frena, o si montaba en un avión, entonces empiezan con los gritos y toda la cosa, pues eso se va contagiando, llamémoslo así, se va aprendiendo. Eso se llama aprendizaje vicario. Y la fobia causada, generada por transmisión de información. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, pues los niños no tienen como filtro, lo que le van diciendo el niño, eso es palabra de Dios, como diríamos. Entonces, si le dice a un niño, cuidado que si toca esos cables se va a morir, cuidado que si se asoma ese balcón se mata porque eso se cae de ahí, cuidado no sé qué. Entonces se lo van repitiendo y se va transmitiendo esa información y los niños, todo lo que le va diciendo los adultos, pues básicamente de 0 a 7 el niño se cree todo al pie de la letra. Ya después empieza ese filtro de los 7 a los 14, donde sí, sí será, no será, y ya de los 14 en adelante lo que fue. Es bueno dejar unos canales abiertos, pero eso es otro tema. Entonces, esas son las formas como se generan las fobias. ¿Cómo se cura una fobia? Un niño tranquilo, un adulto tranquilo. La mayoría desaparecen sin tratamiento en la infancia y la adolescencia. Perdón, la mayoría no, algunas desaparecen, pero no es muy frecuente. A veces sí, el niño ve que era bobada, tener ese miedo a ir donde el médico, porque muchos niños empiezan a patalear desde afuera, como el ejemplo del médico, porque es el que más vivo yo, pues obviamente. Pero sí, muchos niños empiezan a patalear desde afuera porque saben que van donde el médico y que probablemente allá los chusen, en fin. Cuando una fobia se genera en un adulto se puede curar, pero menos del 20% se curan solas, casi siempre necesitan tratamiento, ahorita vamos a hablar sobre ellos, y mientras mayor cantidad de fobias tenga una persona o miedos específicos, es menos la posibilidad de que se cure espontáneamente. Entonces, la curación espontánea puede suceder, pero no es tan frecuente para que se suceda. La gente dice, pero ¿cómo? Si yo llevo toda la vida con esa fobia desde que me acuerdo, o llevo 20 años sufriendo la fobia, ¿cómo que me la va a curar usted en 10 minutos? La fobia se inició, sí, ya lleva mucho tiempo en el espacio, mucho tiempo en la vida de la persona, ocupando ese espacio, pero realmente la fobia como tal se instaló en un momento, eso es ¡prum! Así de una. El niño vio el payaso y ¡pum! Ya de una vez. El que se montó en el avión frontal, que después otra vez repitió el mismo patrón, pero inicialmente eso se genera inmediatamente. O que se fue a caer y la mamá, ¡ay, se mató a este muchachito! Entonces, ya eso se genera inmediatamente. Así como se genera inmediatamente, así se cura inmediatamente también. Es un proceso rápido. Muchas veces la gente no cree que no, pero ¿cómo se va a curar eso tan rápido? Y se cura tan rápido. Se pueden solucionar rápidamente, así como se curan, llamémoslo, es como se generaron. Hay tratamiento psicológico, está por ejemplo el psicoanálisis, ir a buscar la causa de la fobia, hacer psicoanálisis y toda la cosa, y eso está bien, pues sirve a los que les gusta el psicoanálisis, está bien, lo buscan. La hipnosis, que es una especie de psicoanálisis también, es como ir, pero vamos a explicar, por ejemplo, hay dos formas, por ejemplo, de hacer hipnosis, una que es regresiva, ir a buscar la causa, o la hipnosis ericksoniana, que es simplemente llegar y grabar una nueva información. A partir de hoy, usted no le va a dar miedo a esto, sin importar la causa. En el tratamiento psicológico, por ejemplo, también es se puede ir a buscar la causa con psicoterapia y todo eso, o simplemente se le hace un tratamiento con psicología cognitiva conductual, en la cual pues ya se va cambiando el enfoque, se va cambiando el encuadre y la persona puede ir solucionando. Hay unos que hacen unas terapias de inmersión y el psicólogo va con ellos y los lleva hasta que tal, otros que los encierran de una vez en un avión
y tal, acompañado obviamente, o van de una vez al supermercado a ver que no pasa nada si la persona está utilizando si la persona pues está pasando cerca de los venenos, en fin. También, como les decía, pues hay las regresiones se puede porque a los que pues consideran otras vidas, en fin, también se puede hacer regresión y pues la nuestra, la programación neurolingüística, ¿cierto? ¿Cómo se está manejando esto, por ejemplo, a partir de la programación neurolingüística? Richard Bandler, ahorita al final les voy a dejar un video de él, el link de un video de él, para donde puedan ver cómo lo maneja él inmediatamente, qué fobias a las culebras, a las arañas, no sé qué. Él, pues, lo primero le empieza como que la persona vea lo absurdo de la conducta. Bueno, entonces, una araña tal, y le pone como el chiste, le pone la cosa, buscándole la gracia al asunto, todo esto, para que él vea lo absurdo de esa conducta, ve cómo lo está afectando, ve el problema que le pasa por estar sufriendo de esto cuando la fobia es muy limitante. Te lo pone a pensar como en un futuro positivo. ¿Qué pudieras hacer si logras esto? Y muchas veces las personas dicen, pues si soy capaz de dejar esa fobia, soy capaz de ser presidente de la República, soy capaz de estudiar lo que sea, tal. Lo lleva a disociarse. Disociarse, para utilizar un ejemplo fácil, es como cuando yo estoy manejando un videojuego de esos de carros, de GTA y algunos de esos. Entonces, disociado es como cuando yo estoy viendo en la pantalla el carrito andando allá y yo lo estoy manejando desde aquí, viéndolo desde lejos. Y asociarse es, por ejemplo, cuando ya yo hago el point of view, que llaman también, que es me meto en el carrito y estoy viendo como por la parte de delante del carro, como si yo lo estuviera manejando ahí sentado. Esa es la diferencia, llamémoslo así, metafóricamente, entre disociarse y asociarse. Entonces lo lleva como a disociarse, a veces de afuera. Es más fácil afrontar algo. Por ejemplo, si una persona no tiene fobia a un carro, a manejar, entonces lo pueden llevar a que maneje el carrito así, tal. De lejos, después lo hace meterse. Le hace como que reencuadre. Cuando vean el video, por ejemplo, de Bandler, van a ver, él lo pone a reencuadrar como si la araña está muy grande aquí, entonces la pone a que la haga más chiquita, que cómo le llega la imagen, que dando vueltas, que no sé qué tal. De esa manera le va haciendo el cambio pues en la percepción. Respirar lentamente, eso es importante en cualquier tratamiento de fobias, porque cuando nos llega ese miedo, empezamos a hiperventilar y empezamos a asustarnos. No, vamos respirando lentamente y de esa manera ya quitamos uno de las asociaciones que tenemos con la fobia, que es esa respiradera. Y de ahí en adelante, como les decía, ver ese futuro positivo. Entonces ya se ve en el momento en que le traen, por ejemplo, la araña en un frasco, lo que sea, y la persona siente que su futuro va a ser más positivo sin esa fobia. Aquí está pues el cuadro de la parte donde él habla sobre este proceso. Aquí tenemos el video, no lo vamos a poner en este momento, pero ahí queda pues el enlace. El otro método, el que nos va a enseñar Mari, va a ser acerca de también con disociación, doble disociación. Entonces la persona está sentada en un teatro mirando su imagen allá en la pantalla, después esa imagen la va como a congelar, llamemos así, donde ve como si fuera una diapositiva, la pone en blanco y negro, en fin, le hace como un reencuadre. Entonces él se disocia al estar ahí sentado en el auditorio, en una silla. Después hace lo que se llama una doble disociación. Él se va como a la cabina y está desde la cabina donde se emite la señal, donde se manda la película, él está ya viéndose, o ella está ahí en la cabina viéndose sentado, viendo la película. Hace todo este proceso del reencuadre, acelera la película rápidamente, para el momento desde antes de que sucediera el proceso. Si sabe cuándo fue la fobia, pues bueno, si no, pues entonces del momento en que la persona ya la última vez que se acuerde que le pasó, acelera esa película, llega un momento posterior donde ya esté todo bien y vuelve y se asocia a la imagen final, a esa imagen donde la persona ya está bien, está tranquila, vuelve y se mete en ese momento. Entonces esa es como la forma en la cual pues esto va, ya después lo vamos a ver, pues los que están haciendo el curso lo van a ver más fácilmente con Mari. Entonces este es uno de los enfoques de la fobia y espero que les haya servido mucho pues esta conferencia. Va a quedar en el aula y bueno, Dios me los bendiga, sigan siendo felices y estamos pendientes de nuestras nuevas conferencias.